revisado del libro de Subir Kumar Saha, dudas relativas a las diapositivas que les he presentado, relacionado con los fundamentos para dinámica, o dudas con algún tema posterior de Subir Kumar Saha, o bien proseguimos. Hasta anoche, bueno, volví a revisar y me había quedado medio dudas en lo de teorema de ejes paralelos, pero ya la resolví. Pero lo que sí me quedó duda es el de teorema de ejes perpendiculares. Ok. Lo anoto, ahorita lo vamos a ver. ¿Alguna otra duda? No, bueno, nada más para pues aclarar, o aclararme la duda o la idea que tenía. Tenía entendido que el teorema de eje de paralelos se aplicaba a cuando tienes un eje paralelo al centro de masas. Ajá. Entonces, usted no sé si hizo una corrección en la mañana de ayer, porque primero hizo el cálculo de la inercia con el centro de masas y luego le sumó lo de la distancia que estaba en una esquina de la cajita. Ajá. Pero eso, pues, el libro no lo hace y no lo explica muy bien por qué hizo lo que hizo, pues. Eso que menciona lo hice en el programa. Ajá, usted sí lo hizo, pero el libro directamente decía que aplicó el teorema de ejes paralelos pero ya tenía, una vez calculado la inercia en una esquina de la cajita. Es que estaba en la esquina y luego dijo que aplicó el teorema de ejes paralelos para el centro de masas y ahí es cuando no entendí el libro, pero luego me acordé de la clase de la mañana y usted sí lo aplicó primero en el centro de masas y luego en una esquina. Ok, y yo lo apliqué en el programa, dices. Sí, ¿no? sí. La explicación, ok. Lo revisamos, o sea, pero puede ser que se esté aplicando el teorema, digamos, en sentido inverso. Es decir, la inercia, con respecto a un cierto eje, ¿sí? Es igual a la inercia con respecto a un eje paralelo a este, pero que pasa por el centro de masa, pues más la inercia de toda la masa considerada en el centro puntual, en el centro de masa. Entonces, digamos que es una ecuación, ¿no? O sea, el nuevo cálculo de inercia va a ser igual a la inercia que hay con respecto al eje en el centro de masa, más con la inercia por masa puntual. ¿Sí? Sí. Y entonces, si conoces tú la inercia con respecto a este eje, y todavía no conoces la inercia con respecto a un eje paralelo que pasa por el centroide, pues puedes hacer el despeje, ¿verdad? Y entonces la inercia alrededor de un eje que pasa por el centroide sería igual pues a la inercia que ya conoces con respecto a otro eje paralelo menos la inercia considerada como masa puntual, ¿no? Pues probablemente por ahí está la explicación, pero me señalaría luego en el programa, digamos, en qué parte lo apliqué y tratar de explicarlo. Entonces, pues, prácticamente aplicarlo desde otro punto y moverme al centro. Sí, o sea, pero eso es para cuando ya conoces con toda certidumbre la inercia con respecto a ese eje que no pasa por el centro de masa. Ok. ¿Sí? Entonces voy a pasar a lo de ejes perpendiculares. Sí. Voy a usar el libro primero.
¿El libro? Sí. Aquí sucede esto. Vamos a considerar que este disco es muy delgado, ¿sí? Tan delgado que se considerar que el espesor es infinitamente pequeño, ¿sí? Y si fuera muy delgado, pero ese espesor no fuera infinitamente pequeño, ¿verdad? Si tú haces el cálculo de inercia considerándolo como si no hubiera espesor y considerándolo como si hubiera ese ligero espesor, el cálculo de inercia alrededor de Z sería pues el mismo, ¿no? ¿Sí? Pero si utilizas el teorema de ejes perpendiculares, ¿verdad? Te afectaría porque entonces el cálculo de la inercia con respecto a X no es el mismo si lo consideras infinitamente pequeño o si hay espesor. Pero si el espesor es muy breve, de todos modos, la inercia alrededor del eje X va a ser muy parecida a que si no lo consideras el espesor. Entonces, es exacto si el espesor es infinitamente pequeño, o sea, es exacto si estamos hablando de diferenciales, y va a ser muy aproximado si el espesor es pequeño, de tal manera que se puede despreciar su efecto, ¿no? Si el espesor es muy pequeño, sería como pensar que la distancia desde aquí hacia un punto en la horizontal, ¿sí?, que está relativamente alejado, pues es prácticamente la misma distancia a un punto que no está sobre el horizontal, pero que está un poco arriba. Ok, entonces volvemos al teorema de ejes perpendiculares en sí. La inercia, ¿sí?, que hay alrededor del eje Z va a ser igual a la inercia que hay alrededor del eje X más la inercia que hay alrededor del eje X para ese mismo cuerpo. Entonces, para aplicarlo, en ese sentido, habría que conocer previamente la inercia para girar alrededor de X y la inercia para girar alrededor de Y. Y con eso se encuentra cuál sería la inercia alrededor de Z. Pero también puede ser usado, ¿sí?, si conoces, por ejemplo, la inercia desde un principio alrededor de Z, ¿sí?, y quieres saber cuál es la inercia alrededor de Y alrededor de X. ¿Sí? Si tienes información como para aseverar que la inercia alrededor de Y va a ser igual a la inercia alrededor de X, como sería este caso, pues entonces ya puedes encontrar la inercia alrededor de X y la inercia alrededor de Y. Si no se puede aseverar eso, necesitarías, por ejemplo, para conocer la inercia alrededor de X, haber calculado primero la inercia alrededor de Y entonces haces el despeje. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se puede explicar eso desde aquí? No. El cómputo de cada uno de los elementos del tensor, ¿sí?, encontramos que, pues, si sumamos el que corresponde a IXX más el que corresponde a IYY, ¿sí?, pues no me da el que corresponde a IZZ. ¿Sí? Porque, pues acá aparece Y cuadrada, pero también Z cuadrada, y acá aparece Z cuadrada y X cuadrada. Y en el de Z nomás me aparece X cuadrada más Y cuadrada. Ok, pero si para todos los puntos en cuestión la Z vale 0,
pues aquí sería nada más y cuadrada, y aquí nomás sería x cuadrada, ¿sí? Entonces, la suma de estos dos integrales es como si separaras esto en dos integrales, ¿verdad? Y eso es válido. Una integral que tiene x cuadrada por todo esto que está fuera del paréntesis, más otra integral que tiene y cuadrada, multiplicando a todo esto que está fuera del paréntesis, o sea, a rho y a diferencial de volumen. Ahora, ¿cómo está siendo aplicado ese teorema aquí en este ejercicio? Aquí es donde se está aplicando, ¿sí? Si pensamos nosotros en diferenciales como este, ¿sí?, podemos aplicar el teorema de ejes perpendiculares, pero si nos llevamos este diferencial acá al origen, ¿sí? Eso es necesario para aplicar el teorema por sí mismo, solito, de ejes perpendiculares. Entonces, digamos que lo que se hace es, bueno, si yo muevo el origen a donde está el diferencial, ahí yo sí puedo decir que se cumple el teorema de ejes perpendiculares, ¿sí? Pero luego digo, pero si en realidad mi sistema de referencia está acá, pues ¿qué tengo que hacer? Ya conocí aplicando el teorema de ejes perpendiculares, ¿verdad?, la inercia para un eje que está aquí. Pues este eje está perpendicular a ese eje. Entonces, con lo que primero obtuve, utilizando el teorema de ejes perpendiculares, después puedo sacar lo que es la inercia con respecto a un eje que está alejado de aquí, pero que sigue estando paralelo como el que utilicé para hacer ese cálculo. Entonces, para eso no se habla, digamos, del elemento del tensor de inercia completo, sino que de un diferencial. O sea, no se usa IXX, sino un diferencial de IXX, ¿sí? El tensor de inercia, o el elemento del tensor de inercia IXX, sería para todo el cuerpo alrededor de X, ¿sí? Si estamos hablando de estos discos delgados, tendríamos que, pues, particionar esa inercia, ¿sí? La inercia completa, pues, es la acumulación de todos los diferenciales de inercia. Entonces, ahorita nomás estamos hablando de un diferencial. Entonces, un diferencial de IXX, pues sería lo mismo que tenemos para IXX, pero en lugar de masa ponemos un diferencial de masa. Y luego aquí estamos aplicando el teorema de ejes perpendiculares, ¿sí? Ok, pero esto va a ser cierto siempre y cuando estemos hablando de un diferencial que está en el origen. Y como hay simetría, pues ahí decimos, bueno, la inercia alrededor de X tiene que ser la misma inercia que alrededor de Z, y tiene que coincidir con esto. Como ya conocemos que D y XX es igual a esto, pues cada uno de estos es la mitad de ese cómputo. Y ya está. Pero si no nos movemos del lugar donde está el diferencial, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es no la inercia, ¿sí?, alrededor de un eje que está aquí. Y luego si nos movemos de diferencial, no la inercia alrededor de un eje que está aquí. Entonces haz de cuenta que con cada uno de esos diferenciales tienes que aplicar el teorema de ejes paralelos. Entonces a ese diferencial de inercia que calculaste le vas a sumar, ¿sí?, la inercia, ¿verdad?, considerando este radio de giro y como masa puntual aquí. O sea, como si la dm estuviera concentrada aquí. Y entonces tienes este radio de giro. Entonces le sumas la inercia de con respecto a un eje
que pasa por el centro de masa de ese diferencial y que es paralelo a Z, a esta masa que sería la dm por esta longitud al cuadrado. Entonces, aquí se está haciendo este arreglo. Entonces, el diferencial, ¿ya?, de IX y YY para todos aquellos diferenciales que están fuera del origen, ¿ya?, el cómputo es este. Hay que sumarle, ¿ya?, la distancia al cuadrado por la masa, que en este caso es de m. Y así ya estás generalizando el D y YY para todos los discos delgados, ¿ya?, que van desde aquí hasta acá. Ok. ¿Sí? Y ya luego, pues, esos son diferenciales, y cómo sacas el IYY, hay que integrar, ¿sí? Entonces hay que integrar estas dos partes, ¿verdad? Pero aquí, pues el 1,16 es número, la D, esa no va a cambiar, es el diámetro, entonces lo sacas de la integral y te queda nomás la integral de dm, pues es la masa completa, y de ahí resulta este primer término. ¿Sí? Y acá, pues acá sí tienes que integrar, ¿verdad?, debidamente, ¿sí? Y tienes entonces que expresar el diferencial de masa como un diferencial de volumen, como se ha hecho, ¿no? Entonces, densidad de X, de Y, de Z, lo necesario. En este caso, como no hay ni Y ni Z, ¿verdad?, bueno, pues la integral de esto es X al cubo entre 3, ¿sí? Y ya sustituyes. ¿Y qué sustituyes en la X? Vas a ir desde una X que vale 0 hasta una X que vale L. ¿No? Y ese es el resultado de integrar esto, ¿sí? Pero ya después lo expresas en términos de la masa, porque acuérdate que hay que cambiar para poder integrar este diferencial de masa, ¿sí?, por densidad multiplicada por diferencial de volumen, ¿sí? Y aquí en este caso el diferencial de volumen lo puedes expresar como el área del disco multiplicado por su espesor, y su espesor es el dx. Entonces ya nomás integras con respecto a x, ¿ya?, te va a quedar, decíamos, x cúbica entre 3, sustituyes, los límites son de 0 a L, ¿sí?, y luego de lo que te queda, separas lo que corresponde al cómputo del volumen, ¿ya?, que sería aquello que te da el área por la L. Y eso multiplicado por ρ, o sea, por la densidad, pues es la masa. Entonces, eso hay de intermedio entre esta y esta ecuación, ¿no?, en la parte derecha. Digamos, se sobreentiende lo que hay que hacer, aunque no esté claro paso a paso cómo lo vas a hacer, pero bueno, se sobreentiende que tienes que sustituir este diferencial de masa por un diferencial de volumen multiplicado por la densidad. Y en este caso, para simplificar el cálculo, el diferencial de volumen lo puedes expresar como el área del disco, que va a ser constante, por el dx, que es el espesor. Pues integras con respecto a x, y puedes dejar el área expresada así como una a. Y ya después que integres con respecto a x y aplique límites, la a que representa el área multiplicada por una L de las que tienes ahí es el volumen. Y ya ese volumen por densidad lo sustituyes por m y llegarías a esto. Ok, es que, bueno, me había confundido un poco porque no había entendido muy bien esa parte del tema, pues. ¿Ya quedaría claro, Campos? Sí, ya, mucho mejor. ¿Alguien más que tenga dudas sobre el tema?
Ok, entonces pasamos a la parte del programa. Voy a ver si identifico lo que me comentaba Campos. Por ejemplo, aquí sí están viendo maldad, ¿verdad? Ah, ahí está en una esquina, ¿no? En la esquina que decía el libro. Esto que estoy mostrando del programa corresponde al cálculo de los elementos del tensor de inercia para ese prisma rectangular con respecto a ejes que coinciden con aristas del prisma. ¿Sí? Sí. Okay. Y ya ven, pues los límites son de 0 a L, de 0 a W, de 0 a H. Y aquí está el cálculo de los elementos del tensor de inercia, pero con respecto a ejes que son paralelos a las aristas, pero pasan por el centro de masa. ¿Sí? Y por eso los límites para X son, digamos, pues desde la izquierda hasta la derecha, ¿sí? Entonces desde menos W medios hasta W medios, ¿no? En Y igual va a haber tantos valores negativos como positivos, desde menos L medios hasta L medios, y en Z, pues desde menos H medios hasta H medios. ¿Sí? Eso es sin utilizar teoremas. Aquí estoy utilizando el teorema. Sí. Para los productos aquí va negativo. ¿Sí? Para los elementos de la diagonal, ahí sí es la suma. ¿Ya? Y no, pues aquí lo estoy utilizando como tal, pero bueno, si se pudiera hacer el despeje, o sea, pudiéramos haber calculado los tensores de inercia para un sistema de referencia que tiene origen en el centro de masa y que sus ejes son paralelos a las aristas, pudimos haberlos calculado estos, con el conocimiento de estos, pues pasando esto al lado izquierdo. ¿Sí? Los puso negativos porque los otros tienen signo negativo. Pues así quedan. Estos así quedan, eso te lo dice el teorema. Ok. Para los productos, ¿eh? Esto no es una manipulación o porque se hace alguna consideración. ¿Sí? Esa es la Sí, deducción que resulta para aplicar el teorema de ejes paralelos tomando los elementos del tensor. sí, es que en el libro nomás pone que es una suma y ya. Creo que también aparece esto desglosado. No sé si me equivoco. Pero... Mm, Ah, ya vi. No lo había visto bien. Sí, ya vi. Que no lo revisé ya entonces. Pues esto es para los tensores. Ya cuando estamos hablando de la inercia, ya es un escalar. Ya, por ejemplo, si utilizaste tensores, ya tuviste que haber multiplicado, ¿verdad? Ese tensor ya tendrías que haberlo multiplicado como está aquí, ¿verdad? Por el vector con respecto al cual está sacando la inercia, tendrías que haberlo multiplicado por el vector transpuesto
ese tensor y la derecha por el propio vector, ¿verdad? Del eje que representa a, a la línea sobre la cual intentas girar, unitaria, ¿verdad? De longitud unitaria. Entonces ya te quedó un escalar cuando haces esta operación, ¿no? Entonces ahí sí decimos, bueno, si cambiamos de eje, pero ese eje es paralelo, entonces ahí pues lo que tendríamos que hacer es nomás la masa por la distancia al cuadrado más esta inercia que ya está calculada, ¿sí? Pero ya como escalar. Y es lo que sucede, por ejemplo, aquí, si nomás estuviéramos hablando, ¿verdad? De ejes que coinciden con las X, pues nomás se usa esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque de todos modos, cuando multipliques el tensor por el vector unitario que representa los ejes, nomás te va a salir este elemento del tensor. De hecho, en el programa tengo esas multiplicaciones. Profe, la U que multiplica transpuesta a la izquierda y normal a la derecha, ¿qué, qué datos exactamente van a llevar si hacemos un ejercicio ya con números ya? A ver, bueno, antes de proseguir con eso, aquí en esta parte del programa, la intención era eso, precisamente de que tengo un tensor que tiene pues 9 elementos, pero si tú vas a rotar nada más alrededor de un eje que coincide con la X, pues al hacer esa multiplicación pones el vector transpuesto, el tensor, al cual aquí le falta todavía la integración, por el vector. ¿Sí? Y al hacer eso, si nomás tienes esto como vector, pues te sale el elemento que corresponde ahí XX. Y si tienes como vector que representa al eje de giro o al eje de rotación, haces esto y nomás te va a salir el IYY. Y si tienes un eje paralelo a las zetas, ¿verdad? Pues te va a salir esto. Decías, ¿cómo se hace la multiplicación? ¿Qué ponemos en el vector? Aquí en el vector se tiene que poner un vector unitario que corresponda al eje de rotación. O sea, las coordenadas de un vector unitario, ¿sí? Pues paralelo al eje de rotación. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo estoy generando un vector, ¿sí? Que tiene uno en X, uno en Y, uno en Z, pero dividido entre raíz de 3 para que resulte que la magnitud es efectivamente 1, o sea, es un vector unitario. ¿Sí? Y lo estoy utilizando ese como eje de rotación. Y ya me sale pues una inercia que es un solo cómputo, ya no es un vector, ya no es una matriz, es un escalar, pero es un escalar que se calcula con una combinación de los 9 elementos que están en el tensor de inercia. ¿Ya? En realidad ya integrados, ¿eh? Aquí le pongo una ahí previa porque no estoy integrando. Pero pues ya aquí, por ejemplo, que ya se ejecutaron las integraciones, ahí sí, ¿no? Ya sería la inercia completa. ¿Sí? ¿Más preguntas sobre esto? No, Y, no, no. y la duda que tenías está relacionada con ello. Sí, ¿Cómo aplicas el tensor? Así es. ok.
Sí, Ahora, entonces, el otro comentario es que el tensor tendría que haber sido calculado previamente, ¿sí? Con respecto al sistema de referencia cuyo origen, ¿verdad? Es parte del eje de rotación en cuestión. ¿Sí? Porque ya, pues, si el tensor está calculado con respecto a un sistema de referencias, pues que está alejado del eje de rotación, ¿verdad? Pues tendríamos que utilizar ahí, por ejemplo, el, el teorema a tu eje, aunque tu eje ande retirado, pero que sea paralelo, ¿sí? Y ya consigues entonces la inercia alrededor de un cierto vector U, pero ¿qué pasa por el origen que utilizaste para la deducción del tensor? ¿Sí? Y entonces si el eje anda por acá, pero es paralelo a U, ¿sí? Pues va a ser la misma inercia más, ¿verdad? Por lo que corresponda a la masa, ¿sí? Por la distancia al cuadrado, ¿no? O igualmente, pues utiliza lo que corresponde para el cómputo de los tensores, ¿sí? O sea, el teorema, pero aplicado a tensores. Es decir, en toda esta deducción que se hace aquí, se está pensando en un tensor, pero un tensor que va a ser válido para este sistema de referencia. ¿Ya? O sea, su origen está en cierto lugar, ¿ya? Y también, pues, las X, las Y y la Z, como siempre, son perpendiculares, pero tienen cierta orientación. ¿Ya? Si les modificamos la orientación, entonces ya cambiaría el cómputo del tensor. Y ya que tienes el tensor, ¿sí? Ya que tienes esto calculado, si quieres conocer la inercia con respecto a un cierto eje de rotación, tienes que hacer esta operación, ¿sí? Y esta no sé, operación no está muy ya te da... coordinada. ¿No se está viendo? No. Ah, es que reinicié la... ¿Ahora sí? Sí. Ok, ok, entonces les regreso la... Decía, todo lo que se hace en la siguiente página para el tensor de inercia es con relación a este sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas tiene su origen en cierta ubicación en el espacio y también los ejes tienen cierta orientación. Siempre obviamente son perpendiculares, ¿ah? Pero tienen cierta orientación. ¿Para qué te va a servir ese tensor que calcules de este modo? Para cuando tú quieras conocer la inercia con respecto a un eje que aquí se está llamando U, ¿verdad? Pero, y puede tener ese eje cualquier orientación, pero tiene que ser un eje que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Aquí están poniendo, aquí está Z, Y, X, y este es otro eje. Este eje está representando la orientación de U, como si se tratara entonces de aplicar torques alrededor de este eje o pretender hacer girar este cuerpo alrededor de este eje. Y ahí pues importa la inercia alrededor de este eje. ¿Cómo la calculas? Bueno, hay que expresar un vector unitario en esta dirección,
¿verdad? Y luego, con el tensor, hacer esta operación, ¿verdad? Con el tensor y el vector, y ya está. Si cambias de eje de rotación, ¿verdad? Entonces tienes que expresar, ¿ya?, el vector unitario en la dirección de ese eje de rotación. Estamos hablando todavía de ejes que pasan por aquí. Y ya otra vez harías este cómputo con una nueva U y ya te saldría la inercia con respecto a ese eje de rotación. Y ya si fueras a trabajar con un eje que no pasa por este origen, ¿verdad? Bueno, pues entonces tendrías que utilizar los teoremas, o bien volver a calcular el tensor de inercia, como desde un principio lo hiciste para este sistema de coordenadas, para este otro sistema de coordenadas. Profe, si mi eje de rotación estuviese inclinado con respecto al sistema de coordenadas de la base. A ver, pero ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿qué información estaría en U? Ya ve que, por ejemplo, si fuera Z sería 001, ¿no? En U. Si estuviera el eje de rotación. Ok. Mira, normalmente se trabaja de este modo. Se conoce, o sea, se expresa el tensor de inercia con respecto a un sistema de coordenadas que tiene origen en el centro de masa del cuerpo, ¿sí? Y ese sistema de coordenadas tiene la orientación que corresponde, ¿verdad?, al cuerpo cuando está en reposo, cuando todavía no se ha movido, o sea, cuando está, digamos, en este caso de los robots, cuando el robot está en lo que llamamos su origen, ¿sí? De tal manera que es un sistema de coordenadas que está ubicado en el centro del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en el centro del eslabón, o si es al final del eslabón, pues está ubicado ahí, pero está alineado con el sistema de coordenadas, el sistema de referencias de la base, en ese momento, ¿sí? Ya cuando se mueve, ¿verdad?, pues el tensor de inercia sigue siendo el mismo, pero es un tensor de inercia con respecto a un sistema de coordenadas que se está moviendo, ¿verdad? Sigue acompañando ese origen al centro de masa y pues con respecto a sí mismo esos ejes no han rotado, pero si te interesa conocer lo que pasa con respecto a la base, ¿verdad?, bueno, tú con la cinemática sabes cómo están esos ejes que acompañaron al cuerpo con respecto a la base. Con una matriz de traslación, ¿no? Por ejemplo. Pues con todas las matrices de transformación. Ajá. Pues ahí en realidad lo que afecta son las rotaciones. Entonces, en base a eso. De hecho, cuando se trabaja las generalizadas, eso se toma en cuenta, ¿sí?, para expresar todo en función de las variables de movimiento de mi robot, ¿sí?, o sea, de las variables de articulación. Ok. Y si es que esa la inercia, por ejemplo, si estás trabajando con energía cinética, ¿verdad?, pues si tú vas a trabajar coordenadas generalizadas, pues sí tienes que tener una representación de esa inercia con respecto a la base, y eso está calculado a partir del conocimiento de la inercia con respecto al sistema de coordenadas ubicado en el centro de masa y alineado a la base inicialmente, ¿no? Ok.
hay otras alternativas, ¿verdad? Para expresar ese mismo cómputo sin necesidad de hacer esa transformación, ¿sí? Pero el planteamiento es distinto, pero los resultados son iguales. Vamos a ver algo de esos dos ideas un poco más adelante, o bien si revisan lo que hemos hecho, también se ha presentado eso. Por ejemplo, en el caso del robot de dos articulaciones de revolución, se presentaron distintos cómputos de energía cinética con distintos. En el libro, adelantando al respecto, a partir de hablar de coordenadas y fuerzas generalizadas. Coordenadas y fuerzas generalizadas, aquí te explican lo de coordenadas generalizadas, ¿ya? Podemos hablar de variables cinemáticas generalizadas y de variables dinámicas generalizadas. Aquí, por ejemplo, en la energía cinética, aquí todavía no se está expresando esto en términos de variables generalizadas, ¿ya? Porque estas omegas no son las omegas, digamos, locales, ¿sí? Sino que es la velocidad angular del iésimo eslabón, pero con respecto al sistema de la base. Y para hablar de coordenadas generalizadas hay que expresar esto en términos de las teta 1, teta 2 y derivadas de teta 1, teta 2. Pero aquí ya se está haciendo, como quien dice, la sustitución, ¿sí?, de las omegas por las tetas primas. Aquí efectivamente ya estás cambiando a variables generalizadas, ¿ya? Y aquí entonces tienes una expresión para la energía cinética que es equivalente a esta, ¿no? Pero ya está en variables generalizadas. ¿Hay algo más? Por mi parte, no. Yo, maestro, tengo una duda. Para comprender la dinámica, ¿es necesario comprender la estática o son dos temas que se pueden estudiar independientemente? No, sí te sirve mucho. Por ejemplo, la idea del centro de masa tiene que ver con un primer momento, y el primer momento es el que utilizas en la estática, ¿no? Entonces, allá hablamos de fuerzas por brazos de palanca. Aquí cuando nos referimos a centro de masa, pues estamos multiplicando masa, de algún modo, entre comillas, por brazos de palanca. Y si ya ponemos la masa en un campo gravitacional, pues ya tenemos en realidad, pues, fuerzas, serían eso, por brazo de palanca. Entonces sí te sirve, y luego, además de eso, ya en una aplicación real, para cuando calcularas también fuerzas de restricción, pues sí, te va a ser útil, ¿ya? Y las fuerzas de restricción, pues no te afectan en el movimiento, pero sí te afectan en la sujeción de los elementos, ¿no? O sea, son las fuerzas a las que están sometidas pues los apoyos, los cojinetes. Okay. Pues sí hay unas ideas básicas que deben estar claras. Hay ideas de la estática que deben estar claras. Acá, por ejemplo, se manejan o se pueden manejar con el enfoque de D'Alembert
pues las condiciones de equilibrio dinámico. Y esas pues las entiendes mejor si ya tienes claro las condiciones de equilibrio estático. Ok, está bien. ¿Algo más? Bueno, entonces continuamos el lunes. El lunes supuestamente ya empezaría el último tema de introducción al control de robot, pero vamos a seguir tratando temas de dinámica de robots. ¿El día de mañana no hay clase? El día de mañana no. No. Sí. ¿Por qué? Ya no escuché. ¿Por qué no hay clases? Mañana es 1 de mayo. Es 1 de mayo. Ah, sí, cierto. Sí, oficialmente estaba con el día de asueto. Ah, ok. Pero me había perdido unos días. Sí. Esencia. Al respecto, ayer leía que en un diario local que hay quejas de los padres de familia, de los niños de educación básica, porque los profesores les están dejando demasiado trabajo y particularmente que para estos días, incluido específicamente el día 1 de mayo, les estaban dejando tarea. Entonces, no voy a hacer que me acuséis. No, mañana, de cualquier modo, no tenía, ya estaba previsto que no hay Ok. sesión. No sé si en su rol de asistencia ya la voz, sí, está, perdón. Sí. Bueno, es que también respecto a eso, es que también siento que los padres de familia no están acostumbrados a ayudar a sus hijos a hacer tarea. Sí, incluso mencionan que en las clases normales se deja una buena parte de los libros vacíos y porque ahora todos los libros se están llenando, etcétera. Pues es cierto lo que dice, pero y podrá estar ahora un poco mal, pero más bien estaba muy mal lo que pasa tradicionalmente.